Hola, qué gusto saludarlos nuevamente por aquí. eh, Toda nuestra comunidad de amigas y amigos de Ancestrina, esta comunidad que va creciendo y que nos tiene muy contentos, cómo nos vamos haciendo más amigos y vamos aprendiendo juntos, que es lo que más me gusta, aprender juntos, ir creciendo como comunidad. Hoy vengo a hablarles acerca de cuál es el rapé más fuerte. Normalmente hay muchas personas o que ya venían trabajando el rapecito, siempre me dicen, ¿cuál es el rapé más fuerte que tienes? Y realmente el rapé más fuerte que hay es el que más necesito. Eh, Puede ser un rapé de los suavecitos, ¿sí? Puede ser un alfabaca, que es un limpiador energético, que es un rapé que normalmente podemos considerar un rapé suave, que es de albahaca, es un rapecito aromático, rico. Pero si mi energía está muy bajita, si tal vez estoy, no sé, estoy en mi trabajo, me exige compartir con mucha gente, que las energías son diferentes y mi energía se baja, este rapecito nos va a poner a trabajar muy fuerte. Entonces el rapecito, para que sepamos, el rapecito es tan fuerte como lo necesitemos. Eh, Hay formas de desbalancear el rapé. Esto lo he ido aprendiendo con las preguntas que ustedes me hacen, que yo les hago a los mayores. Que yo les digo, por ejemplo, ¿habría forma de que enviaran este rapecito más fuerte porque me lo están diciendo? Y la respuesta, que ya no volví a hacer la pregunta porque ya entendí, es que es muy fácil desbalancear un rapé. Es muy fácil dañarle la alquimia a un rapé poniéndole más cantidad de tabaco. El tabaco es un rapé que como uno de los ingredientes, o como lo queramos llamar, es una de las partes que compone el rapé, que podemos ponerle más y hace que sea una experiencia física mucho más fuerte, pero desbalancea el rapé, o tal vez poniéndole más muricio, más pau pereira. Hay muchas formas de hacer que un rapé sea más fuerte físicamente, pero esa no es la idea. La idea es un trabajo energético, un trabajo espiritual, es conectar e ir a donde debemos ir, y para eso no debemos desbalancear el rapé. Entonces estas ideas nos llegan tal vez de algunos rapés que hemos conseguido por ahí. A mí no me gusta hablar ni bien ni mal, pero tal vez unos rapés que han sido desbalanceados o que no han sido hechos por los mayores y que nuestra experiencia física fue muy fuerte. Pero la invitación que yo les hago es a no buscar una experiencia física. Si buscas el rapé para sanar, si buscas el rapé, acercarte al rapé para hacer un trabajo energético, un trabajo espiritual, para ver qué es lo que hay en ti que tal vez haya que sanar, que haya que cambiar, que haya que perdonar, hacer ese trabajo interno. No busquemos una experiencia física. Más bien la pregunta no es hacer cuál es el rapé más fuerte que tienes, sino en qué estoy en este momento, que es lo que siempre les pregunto. De verdad, tomarnos un momento y sentir en qué estoy, en qué me gustaría que un espíritu más poderoso que yo, que un maestro me acompañe, yo no esté caminando solo, sino sentir al lado mío, o tal vez detrás mío, con sus manos en mi espalda, sosteniéndome. ¿Qué estoy atravesando? ¿En qué me gustaría? ¿En qué me gustaría? Esta pregunta es tan importante. ¿En qué me gustaría que me acompañaran? ¿En qué tal vez no estando solo me sería más fácil? ¿Qué es lo que me está costando? ¿En qué me gustaría en este momento presente? Una vez que iniciamos por el rapecito más adecuado, que si elegimos bien, si de verdad nos hicimos esa pregunta, ese rapecito va a ser bastante fuerte para nosotros, porque nos va a poner a trabajar. Fuerte no en el sentido físico. Cuando yo les hable de fuerte, es fuerte en el sentido de que me pone a trabajar, me pone a introspeccionar, si es que esta palabra existe, me pone a ver en mi interior cosas que tal vez sean fuertes para mí. Y ese es el proceso que queremos hacer. Y una vez que empezamos, ese proceso empieza a fluir y vamos de un rapé a otro y vamos fluyendo con nuestra historia personal y con las cosas que queremos sanar y que debemos sanar. Entonces ese es el trabajito. Pero el rapé más fuerte, que sepan, el rapé más fuerte es el que más necesitemos. Y espero que con este video esa pregunta les haya quedado respondida.